Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro queridísimo y grandísimo programa ¿Qué pasaría si? Buenas tardes a todos ustedes compañeros, buenas tardes compañeros, compañeras. Buena palabra. Buenas tardes, Patricia. chicos, ¿O ¿cómo no? andan? Sí. ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Juani, con el programa de hoy? A ver, la semana pasada tuvimos acá un invitado que nos tiñó el programa un poco de morado, hablamos un poco de la libertad avanza, hablamos un poco de las libertades, hablamos un punto de todo. Me quedaron algunas frases que las voy a traer a colación en un rato, pero la idea de hoy va a ser teñir el programa de otro color. Vamos a tener el programa de verde. Nuestra invitada es de la línea plural del Partido Justicialista de Santa Rosa. Ella es Celeste, es la directora de capacitaciones laborales de la provincia, es militante del Partido Justicialista, es también licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así que bienvenida, Cele. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias chicos por la invitación. Bienvenida, Cele. Gracias. Bueno, como en el programa anterior, el invitado tocó algunos temas, como por ejemplo que los políticos no salen a la calle en campaña, que los políticos no tocan la calle. Vamos a hablar un poco también de la militancia, vamos a hablar un poco del peronismo, ¿sí? ¿Va a ser un programa peronista? Va a ser un programa peronista, ¿o no? Qué grande, ¿no? Tomen esto, Qué lindo, después de varios programas Si podemos decir algo que tiene mística. Sí. Bueno, Cele, bienvenida. Bienvenidos a todos también. Cele, tenía ganas de preguntarte, bueno, ¿quién sos? Contale a la gente, ¿qué haces? ¿Quién es Celeste Segurado? Bueno, ¿quién soy? En principio me defino como militante peronista, ¿no? Así que nací acá en Santa Rosa, me crié, fui al Colegio Nacional, acá nomás, a una cuadra, una manzana, dijéramos la vueltita de acá nomás. Me fui a estudiar a La Plata, sí, Ciencias Políticas. Comencé a militar allá. Obviamente una ciudad, para iniciar la militancia es como un desafío muy grande. Se aprendió mucho, me llevé lindos recuerdos de ahí. Bueno, me recibí y volví para La Pampa, ¿no? Para mis tierras, considerando de que acá había mucho más que para hacer y que acá podía aportar mucho más de lo que podía aportar allá. Bien. Así que acá Bien. estoy. Perfecto. Y Cele, ¿por qué peronismo? ¿Por qué peronista? ¿Por qué peronismo? Creo realmente en la justicia social. Creo que es el camino, ¿sí? Para poder solucionar y entender las necesidades del pueblo y de la gente. Así que en ese sentido fue que dije, soy peronista. Bien. ¿Y esta fue la razón por la que te involucraste en la política? ¿Cómo fue? Creo que el bichito lo tuve siempre. Yo me acuerdo desde chiquita, los domingos sabíamos almorzar con mis abuelos. Y después del almuerzo, obviamente, las mesas tendidas y largas de charlas de fútbol y política. Lo que en toda familia dicen que no se puede hablar, ahí sí se hablaba, se discutían y se peleaban. Imagínate encima, mi abuelo socialista, hincha de River, y tuvo 4 hijos, ¿sí? Mi viejo de Boca, peronista. O sea que el debate es fuertísimo desde siempre, bien. Así que sí, me acuerdo que mucho era la ida y vuelta entre ellos dos y yo nada, chiquita ahí escuchando que me quedaba, ¿viste? Sin entender obviamente en su inicio nada, pero es como que eso te queda. La realidad, y bueno, después cuando obviamente elegí estudiar Ciencias Políticas, que en un inicio había sido porque no iba a estudiar eso, era otra la carrera que quería. Pero participé en el último año de secundario en el modelo de Naciones Unidas. Ah, de la ONU, sí, se organiza, sí. Que participan los colegios generalmente. Me gustó mucho la experiencia y dije, es este mi camino, así que me fui a estudiar Ciencias Políticas y obviamente que ya ahí me entré de lleno en la política. Bien. Acabo de mencionar conceptualmente que se define como militante peronista. Sí. Y ha encontrado, si se quiere, en el pueblo, en la idea del pueblo y a través de la justicia social como vehículo, la posibilidad de alcanzar la felicidad de ese pueblo. ¿Encontró representatividad de la justicia social en la última manifestación evolutiva, si se quiere, del peronismo, que ha sido el kirchnerismo, o no la encontró?
Sí, a ver. Yo, claro, es difícil comparar el kirchnerismo con el peronismo por obvias razones. Son momentos históricos completamente diferentes. Las necesidades de la población en esos momentos son completamente diferentes. Pero sí considero que el kirchnerismo actualizó algunas cuestiones. A ver, el peronismo es un movimiento, ¿sí? Trascendió a Perón. Y en eso que es un movimiento suele ir acompañado de ciertas actualizaciones de las ideas y de los conceptos. De la doctrina en este caso, ¿no? Exacto, de la doctrina peronista. A ver, la doctrina está vigente. Ahora, la manera de manifestarse es lo que se puede ir, ¿sí?, actualizando o evolucionando, si se quiere, de alguna manera. Y el kirchnerismo en ese sentido aportó algunas discusiones que no se venían dando dentro del peronismo, como por ejemplo los derechos humanos, ¿sí? Aportó o profundizó en este sentido quizás más las cuestiones, las políticas de igualdad de género, que con el peronismo de sus primeras etapas había sido el voto femenino y ahí había quedado. Bien. Así que en ese sentido sí aportó. Te quería hacer una pregunta. ¿Considerás que con la doctrina alcanza? Hoy en día Sí. creo que está más vigente que nunca la doctrina. Creo que hoy, más que nada, es cuando más se tiene que hablar de justicia social. De hecho, si hay algo que por ahí veo mucho en Moreno, es esta facilidad que él tiene de poder traer a discusión otra vez las bases de la doctrina peronista, ponerlas sobre la mesa y rediscutirlas si es necesario, ¿sí? Y en eso la verdad que era algo que creo que hacía falta. Sumamente interesante, Cele, lo que estás diciendo. Yo, obviamente, ahí en la opinión te la traslado vos, obviamente, o por ahí qué pensás. Pero digo, ¿qué es ahora o cómo crees vos que se va a redefinir el nuevo peronismo? Quizás, o no sabemos, con la Cámpora quizás ya retirándose o en retirada, o de alguna manera con mucho menos auge que en ese momento. Y bueno, ¿qué crees vos que...? Porque si hay, sin ninguna duda, Milei lo que ha traído a debate, y por eso me parece que sí es cierto, el tema de las ideologías nuevamente, y es muy importante. Yo creo que en eso es algo sano, ha obligado a todos los espacios como a rediscutir un poco qué es lo que piensa. Había mucha coalición quizás en todos los espacios políticos que llegó eventualmente a ser un mejunje que bueno, hoy creo que en eso es positivo. A ver, ¿qué pensás vos por ahí de cara a futuro que debería de nuevo definirse el peronismo? A ver, tiene grandes desafíos el peronismo y creo que acá también la UCR también no escapa a esos desafíos. Los partidos tienen también, en general, desafío. Viene a discutir, Milei quizás trajo a discusión algunos consensos sociales que se consideraban ya zanjados, ¿sí? Por lo menos en las últimas 20, 30 años creíamos que ya había cosas que estábamos de acuerdo como sociedad y las discute, ¿no? O las debate. A ver, no sé si es una batalla ideológica, creo que es más bien diferencias generacionales. ¿Cómo decirte eso? En esto, a ver, generaciones anteriores habían logrado estos consensos que tenían que ver un poco con la democracia, lo que era democracia. Ya Alfonsín, de hecho, lo había dicho en uno de sus discursos: con la democracia se come, se educa y se vive. Y eso era uno de los consensos que habíamos llegado a alcanzar. Quizás lo que faltó fue que cumplir algunas promesas con las cuales vino en ese entonces la democracia, ¿no? Las necesidades que tuvieron las generaciones anteriores no son las mismas que hoy en día. La democracia no pudo zanjar esas necesidades que hoy en día tienen los jóvenes en general, ¿no? Entonces, a ver, es una frustración generalizada. Sí, a ver, todos sabemos, todos tenemos un amigo, o todos nos hemos pasado, somos pibes jóvenes entre todos, de haber trabajado en negro o de haber estado en un trabajo en una relación monotributista, que es una precarización laboral. Tenemos amigos en esa situación, que quizás chicos que ya van por el tercer trabajo y
no les cambió nada, entonces de pronto vos decís, bueno, venimos con un kirchnerismo que habla de derechos humanos, de una democracia que defiende los derechos, pero de pronto una generación que no los tuvo. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando, no? Entonces esas diferencias generacionales hacen quizás estas discusiones que a veces se pueden disfrazar de ideología, ¿no? Sí considero, y en esto realmente aplaudo a la derecha porque lo supo aprovechar muy bien, que esta frustración y estos enojos de estas generaciones fue una oportunidad para poner en pie de igualdad esas discusiones que creíamos ya zanjadas. ¿Sí? Que antes quizás encontraban eco en una minoría y hoy no. Hoy tiene un público más dispuesto a escucharlo. Como que los movimientos se van actualizando a la actualidad, digamos, a lo Sí, que va pasando con el día a día, ¿no? Sí, ¿O vos no creés que se haya modificado algo en cuanto al movimiento peronista o el movimiento en sí, con esto nuevo de las nuevas corrientes liberales y demás? Sí, toda la ideología, el liberalismo mismo ha sufrido un montón de evoluciones a lo largo de la historia, y así como también el movimiento peronista y la izquierda y la radical, todos van... Yo ahí, permitime por ahí, estuviste mencionando 3 objetivos muy loables que, por ejemplo, mencionaste sobre respecto a la famosa frase de Raúl Alfonsín y demás. Yo creo que esos objetivos no están un poco en duda, esos son hacia donde, básicamente también incluso en el preámbulo de la Constitución, por ahí están también, incluso, y yo creo que cualquiera, si le preguntás, es lo que quiere. El tema pasa por ahí, me parece, con, bueno, cuál es el camino hacia cómo llegar hacia eso. Y en eso, bueno, obviamente ahí está la discusión grande que nos ha traído divisiones hasta el momento de hoy, digamos, porque y ahí me gustaría, bueno, que hablemos, si te parece a vos, con el tema de la batalla cultural. Yo creo que la grieta viene desde ese lugar, ¿no? Desde cómo se posiciona uno para dar solución a Argentina. Y bueno, eso te lleva eventualmente a posicionarnos de maneras completamente diferentes. Y bueno, por ahí si tomás o no la relevancia del tema de la batalla cultural, si crees que es una batalla cultural en relación a por ahí lo que los diferentes partidos políticos tienen que hacer, digamos, en la práctica. No, como te dije, no creo que sea una batalla cultural, creo que son más diferencias generacionales. Creo que las diferencias, la batalla está en el cómo, ¿sí? Quizás. Y lo que por ahí veo que es que de la única manera que se puede salir, bueno, recién mencionaste un poco la grieta, que no me gusta mucho hablar de grieta por el sentido de que es algo que es más impuesto de lo comunicacional, quizás de los cráneos estos comunicacionales que quieren imponer un discurso, una división entre los argentinos, y la verdad que, y que le hace mucho daño a la sociedad argentina. Entonces no me gusta hablar de grieta. Sí hay ciertas divisiones, sí hay mucha, en este enojo que menciono de las frustraciones, mucha violencia. Creo que esa es la batalla que tenemos que dar contra la crueldad y la violencia, que esa es la que realmente se tiene que dar. Y nada, no veo otra salida que no sea desde el diálogo y desde lo colectivo. No considero que la salida a todo esto sea individual ni individualista. Claro. A mí me parece que el enojo y el descontento tienen un asidero, si se quiere, lógico. Teniendo en cuenta que el peronismo es un movimiento que se ha basado, o uno de sus pilares, ha sido históricamente el trabajador como tal. Ella recién mencionó un concepto muy importante que es el de precarización laboral. A la luz de lo que hemos visto en los últimos años, teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad, en torno al 47% Sí. prácticamente en octubre del año 2023, en base a datos de Chequeado y una proyección realizada por Jorge Paz. Yo pregunto, estos datos y esta informalidad de la que hablamos y esta precarización laboral, ¿es culpa de los 6 o 7 meses de gestión de Javier Milei o es culpa de 16, casi 20 años con el último gobierno de Mauricio, que no han podido encontrarle respuesta, si se quiere, a este problema? Y esto es central, porque estamos hablando de un movimiento que tiene su eje en el trabajador. Es un problema estructural de la Argentina y por lo tanto ya lleva años, ¿sí? Y no es saber
siempre le echan la culpa al peronismo en estas cuestiones, pero la realidad es que ya yo pregunto, no he hecho culpa. estructural y creo que ha arrancado desde, si se quiere, desde el 76. Y de ahí es como vos decís, si no se ha encontrado una solución. Ahora, eso no deja de discutir o no deja de estar, mejor dicho, en contraposición con lo que planteaba Perón. Al contrario, Perón defendía el trabajo, defendía a los trabajadores y decía que se tenían que organizar para defenderse. Podemos después discutir qué fue lo que pasó en el medio, Claro. pero no va en contra de lo que es el peronismo y siempre va a ser la bandera junto con la justicia social del peronismo. Y respecto a esta idea, perdón Gaby, ya te dejo intervenir, de esta idea que ha tenido tan reticente el kirchnerismo de decir que la derecha viene por nuestros derechos, teniendo en cuenta que los derechos del trabajador están consagrados en parte en la Constitución Nacional, que requiere de una convención constituyente para reformarse, y en segundo lugar, en parte también dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, que como tal, para ser reformada, necesita del Congreso de la Nación, que fue lo último que vimos en la Ley Bases. ¿Vos adherís a ese punto, Celeste, de que la derecha viene por nuestros derechos? ¿Crees que la derecha quitó determinados derechos? Sí, totalmente. Siempre, bueno, la otra vez tuvimos una reunión con compañeros y discutíamos esto, ¿no? Hablar de trabajadores, de colaboradores, en lugar de trabajadores, es una trampa conceptual. Es una trampa conceptual y esa trampa la puso Milei. Por una cuestión lógica, cuando vos hablas de un trabajador estás hablando de una persona contratada, el trabajo es una relación social donde se da una relación de poder, donde el trabajador queda en clara desventaja frente al empleador. Y los derechos venían a protegerlo, a salvar esa distancia entre el trabajador y el empleador. Ahora, cuando vos hablas de un colaborador, es un ayudante, es un par. Los ponen a la misma altura. Es a la misma, exacto, quedan a la misma altura, entonces ¿de qué derecho vas a hablar ahí? Me está ayudando. Está más que claro que la ley de contrato de trabajo existe en parte porque la idea es que de fondo hay una relación desigual de poder entre empleador y empleado. Esa lógica, exacto, protectoria, está más que claro. Ahora, 47% de informalidad en la Argentina, eso no me parece protección al trabajador, pero bajo ningún punto de vista. ¿Y contratamos no tributista, te parece también protección? No, yo pongo en discusión este dato. Lo que se está haciendo hoy es evolucionar sobre la idea de la ley de contrato de trabajo. Ahora, esto que hemos tenido hasta hoy en día, ¿qué protección le dio al trabajador? Bien, a ver, es que no es una cuestión de leyes, acá es una cuestión de prácticas, ¿sí? Y en esto tienen culpa ambas partes, no vamos a culpar al peronismo de esto porque la realidad es que si queremos, son los primeros en negrear son los empresarios en parte, ¿no? Te puedo aceptar que quizás sea por una cuestión de costo o lo que fuese, pero es una cuestión de prácticas. La ley es muy clara en cuanto a los derechos laborales y después quizás, no sé si la idiosincrasia del argentino que tiene o qué, siempre se corre por izquierda. Mencionaste costos laborales. ¿Crees que hoy en día los costos laborales en Argentina para contratar a una persona son muy altos o no? Creo que hay que rever algunas cuestiones. ¿Darías la discusión? Sí, daría la discusión. Ahora, lo que no puedo negociar o estar de acuerdo es que se construya una reforma laboral desde la mirada de los empresarios y no de los trabajadores, ¿sí? Es decir, desde solo la única mirada de bajar los costos y no mirar también de la protección al trabajador. Eso es lo que me parece que no se debe de negociar ni discutir. Yo por ahí lo que veo que hacia dónde apunta hacia la discusión es los resultados que nos ha traído la actual ley de contrato de trabajo. Y bueno, obviamente después podemos discutir si las reformas son las adecuadas o no, o bueno, si a lo mejor habría mejores reformas, pero sin ninguna duda creo que obviamente el régimen laboral impositivo del día de hoy nos ha llevado a un rotundo fracaso. O sea, con el tema sobre todo los porcentajes de informalidad que hay, la no contratación, los altos costos para contratar personas, el tema de los litigios laborales. Sí. Yo por ahí, Taco, quería agregar también otra cosa que decía hacerlo el monotributo, y eso son cosas que pasan en nuestra provincia, porque yo tenía entendido que en varios lugares del ámbito público se contrataba gente de manera monotributista.
también hay precarización laboral. Entonces digo, de hecho, los trabajadores cuando se tuvieron que blanquear del plan trabajar, creo que eran muchos precarizados, y eso no lo hizo ni ningún otro gobierno, sino el gobierno de La Pampa. ¿Ustedes creen que tienen que hacer una autocrítica de eso? Porque digo, es como una doble vara, ¿no? De defender, por un lado, decir nosotros estamos a favor del trabajador, todo, cuando en la provincia por ahí pasan esas cosas. Sí, pero la provincia ha tenido obviamente la figura de esto de los contratos, pero también, así como vos dijiste, han sido gobiernos peronistas provinciales quienes llevaron políticas de blanquear a esos trabajadores, ¿sí? De hecho, no hasta hace un par de años nomás, todos los trabajadores del sistema de salud que habían entrado con contratados por un contrato específico que decía que eran como refuerzos por la pandemia, sí. Hoy ya son planta, se completó. Y eso lo hizo un gobierno peronista también. Está claro que eso fue Muchos de provisorio. los trabajadores, porque yo recuerdo que era muy chico, bueno, mi vieja trabajó en salud también, y me acuerdo que se reunían en la plaza, en el árbol que está enfrente de la Robert, de la heladería Robert, Sí. y fue gracias a la lucha de los trabajadores que pudieron lograr ese derecho, digamos. Después de muchísimo tiempo, no fue que se Sin pusieron. duda en Pero eso, bueno, sí, fue mejorando de a poco, eso está bueno reconocerlo también, porque hay que reconocer también las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas, ¿no? Sí, Pero tal cual. bueno, hacer, una autocrítica a veces también es bueno para los partidos políticos, ¿no? Sobre Sí. todo. Ni hablar, además el sistema de salud es un servicio esencial. Ujú. Estuvo bueno, de hecho, yo también me conozco, mi vieja fue enfermera, y bueno, contribuyó también con el tema de las jubilaciones anticipadas, quizás hicieron una renovación de personal también, eso contribuyó también, pero me parece muy bueno que después de una situación extraordinaria, como fue la época de pandemia, obviamente se regularizar eso hacia un reconocimiento hacia el personal de salud, eso estamos de acuerdo. Y bueno, por ahí... Sí, no, que justamente para seguir por un poco el hilo argumentativo, veníamos hablando de informalidad recién. ¿Cómo es la situación de la informalidad en la provincia, Cele? ¿Tendrías algún dato para darnos acá desde la Secretaría de Trabajo? Mira, de informalidad no tenemos datos fidedignos porque nos manejamos mucho con las estadísticas nacionales Bien. del INDEC, que toma el aglomerado Santa Rosa Tuay. Sí. Sí podemos decir que en diciembre de 2023 la provincia de La Pampa había terminado con un índice de desempleo del 5%, 5,6% por ahí. De desempleo. De desempleo. Un índice de desempleo. Claro, bien. Que era el más bajo en años que tuvo la provincia históricamente. Así que, y eso fue la verdad que un logro de la gestión del gobierno provincial de Sergio Silioto y obviamente del trabajo que se hizo desde la Secretaría de Trabajo también, y que acompañaron otras áreas de gobierno, obviamente, ¿no? Así que hoy ya tenemos los datos del primer trimestre de 2024, lamentablemente volvimos a los números que teníamos principio de 2023, fines de 2022, que ronda el 7,4%. Perdón, ¿cuándo tuvimos ese dato? ¿Principios del 2022? Sí, más o menos por el 2022 estábamos por el 7, que era cuando ya veníamos como medio desde la pandemia, así que y se fue pudiendo corregir hasta llegar a diciembre de 2023 al dato del 5,6. Y hoy ya volvimos a los números, no te digo prepandémicos, pero Similares. Tomando un poco lo que decían los chicos, esto de siempre tomamos la parte mala, siempre hablamos de lo malo, tocar también lo bueno, preguntarte qué programas tiene la provincia hoy por hoy en relación a primeros empleos, a capacitaciones, si nos podés contar algo. Poder contratar en blanco, sí, la condición era que tenían que registrado desde el día 1 en blanco a trabajadores. Fue una política muy acertada, funcionó muy bien, terminó en diciembre el programa con 1.290 puestos de trabajo creados, ¿sí? Y alrededor de 750 empresas participando como beneficiarias del programa. Así que, lamentable, bueno, después se tuvo que cortar, dada la coyuntura y esperando a ver qué pasaba con el contexto nacional en cuanto a lo económico, y hoy en día sigue suspendido, se había suspendido por 6 meses, estamos por cumplir los 6 meses, se verá qué se hace, y solo funcionó para un sector que fue el de salud.
para las clínicas privadas. Fue el único sector que quedó vigente. En esto entendiendo que no se podía, la situación económica iba a golpear a este sector. El sistema de salud de la provincia funciona muy, muy vinculados público-privado, así que donde se caía el privado se nos caían un montón de camas que son personas que de pronto no iban a poder ser atendidas por el público o que el público podía llegar a quedar colapsado por la demanda. Bien, y tiene algo que ver, a ver, vos me decís que ya lo estamos esperando, lo cortamos, estamos esperando. Últimamente, en estos últimos días, está mucho la noticia de que lo están confundiendo con el Rigi Pampeano. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso, con el Fogapam, de poder financiar a las empresas? ¿No? Sí, de hecho el programa de fortalecimiento se inició con otro nombre en la gestión de Berna, sí, después cambió, fue mutando en algunas cuestiones y actualizándose y pasó a llamarse con Sergio Silioto de Fortalecimiento del Empleo Pampeano. En eso, además de este aporte económico que se le daba para tomar trabajadores a los empleadores, también existía un crédito fiscal, ¿sí? Que el empresario, ¿qué era lo que hacía? El aporte que recibía, el monto que recibía por tomar cada un trabajador, ese mismo monto lo podía utilizar como un crédito fiscal en ingresos brutos, en ingresos brutos de la provincia, lo cual le bajaba bastante impositivamente los costos. Además de que el trabajador casi que le quedaba, no te digo que gratis, pero casi, porque podía con ese monto pagar casi el sueldo del trabajador que había tomado. Era por 12 meses, después se extendió más. Así que, y también estuvo la posibilidad de que quienes eran beneficiarios podían pedir un crédito a tasa cero en el Banco de la Pampa, que era hasta entonces inexistente en todo el país. Para maquinaria, administrativo, todo, sí. computador. Está bueno, sí. Creo yo que hay que reconocer por eso las cosas buenas, después analizamos los números un poco, pero me parece que esas son las políticas que faltan, ¿no? Para la juventud, como siempre tocamos el tema del acceso al primer empleo, me parece que son los programas que realmente necesitamos y por eso es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Que creo yo que el pampeano tiene 2 o 3 puntos que son cruciales para nosotros: salud pública, política habitacional. Creo yo que el gobierno que esté, pues siempre para el pampeano va a ser una prioridad. Entonces celebro, digamos, eso y estaría bueno por ahí meterle, porque lo que siento que lo que te transmiten los jóvenes por ahí en la calle es que por ahí con la formación, sí, viste que te das curso y eso está muy bueno y son herramientas sin dudas, pero por ahí cuesta después a la hora de poder explayarlo o de realizarlo, ¿no? A llevarlo a la práctica, ¿no? De poder adquirir ese empleo. Entonces digo, a veces el privado no es malo, sino con su control correspondiente que te brinde esas herramientas y un gobierno también que le brinde las herramientas, ¿no? Para que puedan tomar empleos, porque si no, ninguna empresa se quiere acercarse a la provincia. Y con esto termino, que de hecho creo que fue una promesa de Silioto, que cuando dijo que iba a venir John Fu a La Pampa, todavía estamos esperándola. Bueno. Igual entendamos que las cosas estas se cortaran. Reconozco lo bueno igual, Igual que la terminé picando. Creo que estamos todos de acuerdo. Un poquito de calor al programa, No, pero igual, yo creo que estamos todos de acuerdo que estas políticas, estos programas se cortaron por el desfinanciamiento nacional. Entonces también tenemos que ponernos con el ajuste del déficit fiscal. Exacto, con el ajuste del déficit fiscal. Sí. Estamos desfinanciando programas que sirven de como tirar vos decís, la plata para la juventud. Pero no era plata tirada al techo, tenía resultados, generaba un impacto positivo y no. Pero y lo que voy no estaba orientada a quizás que lo que siempre le critican a una ayuda, a una asistencia social, sino que está también orientada a generar una productividad y que eso llevara a la generación de empleo. Y la libertad económica no era también. Tirar plata. A ver, el Estado tiene que estar presente en algunas cuestiones y una de las cosas es dar los recursos, los medios para que se pueda desarrollar el sector productivo. Voy a ser un poco crítico en esto. Yo creo que está bien dar crédito a tasa cero, si bien obviamente es una excelente medida y quizás muchos puedan aprovechar y en el inmediato plazo pueda dar resultados. La realidad es que yo creo que muchos países del mundo, una economía... ¿Qué pasó? Muchos países del mundo y quizás la mayoría de las economías no es algo que sea redituable en el largo plazo.
Perdón, Sí, te corto porque voy a disentir un poco. Esto que tanto reniega por ahí Milei del Estado mínimo y que mira a Estados Unidos, si ustedes se ponen a estudiar la historia de Elon Musk, tanto lo van a gloria, Sí. Elon Musk es lo que es hoy gracias al Estado de los Estados Unidos. Fue la inversión del Estado de los Estados Unidos que hizo que Elon Musk tenga la empresa que Pero hoy que en tiene. eso nosotros no vamos a estar en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo con el Estado y que haya Estado, yo no creo en eso, me difiero con el presidente. Anarcocapitalismo para mí es una utopía. Más allá de que en realidad vamos a la práctica y eso Sí, en no realidad existe. sabemos que no se existe y que Sí. tiene que funcionar con otra manera, qué sé yo. Pero yo en eso voy a que si está bien, vamos a dar medidas, pero eso es una solución a corto plazo que no trae la solución de fondo, que es que el gran gasto que teníamos en el Estado te da como consecuencia una altísima informalidad, porque ¿qué pasa? Todo eso se financia en definitiva con impuestos. O sea, es toda la rueda que termina explicando Milei, ¿no? El alto grado de impuestos, la suma de la déficit fiscal, después se tenía que respaldar con inflación, con emisión que genera inflación, y así estábamos en este círculo que nos da estos resultados de hoy. A mí me encanta la discusión porque acá el programa se arrancó con ustedes hablando de Guillermo Moreno. Y una de las cosas que justamente Guillermo Moreno no discute, y esto me salgo de la posición del liberal clásico y me voy un ratito a discutirlos en su marco teórico, es el equilibrio fiscal. Es una de las cosas que Moreno no discute del gobierno de Javier Milei. Después todo lo otro, que hace objeciones a diario, que dice que se va a caer, que 6 meses, que no sé qué, que no sé cuánto, es lo único que no discute. Entonces, partimos la discusión hablando de la corrección del déficit fiscal, que de alguna manera tiene que ser saneado o bien financiado cuando lo tenés. Si no es por vía de emisión monetaria, es por vía impositiva. Y si no es por vía impositiva, es por vía de tomar más deuda. En eso, con el tema del Pacto de Mayo, es muy importante volver a tener el déficit que tanto se hiciste, parece algo abstracto, pero que es verdadero. O sea, no es poco menor, porque después te da esos resultados que estamos hablando, que es la economía que hoy tenemos, de llevar el déficit a términos históricos nuevamente. Teníamos alrededor, Argentina promedio, alrededor del 25% del PBI más o menos en el gasto, y hoy lo teníamos en torno al 45%. Que es porque ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a aumentar y los sucesivos gobiernos, vamos a hablar de todos los espacios, no solamente vamos a hablar del peronismo, no. Se ha aumentado considerablemente los gastos año a año y después es muy difícil, sumamente difícil revertirlo. ¿Por qué? Porque los primeros perjudicados es la gente. Es decir, cuando vos tenés que tomar medidas de ajuste, exactamente. Y entonces a mí me parece que la pelea en cierta manera se vuelve un poco irracional. Porque vos decís, hermano, des en cuenta que acá hay errores que los hicimos todos. Y que está bien, después podemos decir, hay algunas cuestiones que son excesivas, el vencimiento de los alimentos podemos dar, es un tema que ya lo hemos charlado en este programa y quizás es un grave error, pero después mientras tanto vos decís, bueno, hay cuestiones que tenemos que hacer un esfuerzo todo, y a mí me parece un grave error, déjame permitirlo decirlo ahí, que Sergio Silioto no haya estado en el Pacto de Mayo, porque es un pacto, primero, y la política tiene que volverse institucional. A ver, después podemos ver, por ejemplo, grave error, Milei no yendo a la reunión del Mercosur, la calle Pou se lo dijo y me parece perfecto. O sea, la política argentina de hoy tiene que volver a ser institucional, se tiene que volver a dar las discusiones. El Pacto de Mayo que se crea con la comisión ahora de Mayo, ¿cómo es que se llama? Comisión organizadora del Pacto, una cosa así, me parece una medida excelente y eso tiene que volverse a fomentar. Disculpe, me fui un poco, pero... No, está bien. Pero a ver, dos cuestiones ahí que quiero marcar. Sí. Una, sí coincido que es necesario estas medidas por ahí y que se puedan plantear y discutir en conjunto y que se llegue a un diálogo. Ahora, ¿cómo vas a firmar un pacto que viene desde la coerción? Sí, ¿Por que no es un qué pacto. decís? ¿Por qué coerción? Porque hubo gobernadores peronistas, hubo gobernadores radicales, hubo gobernadores del PRO, hubo gobernadores juntos por el... O sea, pero presionados a ir y a firmar con esto de que, a ver, y fueron de público conocimiento. Te doy esto si vos vas a firmar, fueron negociaciones que fueron y vinieron dentro de la Cámara, dentro de los gobernadores, dentro de los ejecutivos. Pero eso es parte del folclore político, es que sucedió con todos los gobiernos. Pero es coercitivo, o sea... Pero, o sea, si vamos a hablar de eso, de látigo billetera, o sea, es algo que el gobierno, o sea, Néstor, Cristina, fue excelentísimo. A ver, por eso una de las cuestiones que estamos de acuerdo con eso, hay que redebatir el régimen de coparticipación
Y una de las cuestiones que estaba establecido en el Pacto de Mayo era eso. Y está bien, nos vamos porque eso sí que es verdaderamente un debate que eso va a me recuerda a la difícil. segunda cuestión. Nadie va a estar en desacuerdo con que haya un equilibrio fiscal. A ver, nadie va a estar en desacuerdo de eso. Todos lo queremos. Ahora, en uno de sus puntos él hablaba de esto de un equilibrio fiscal de 25% histórico, pero tampoco habló o puso en discusión el sistema impositivo. A ver, el sistema impositivo de la Argentina... Sí, pero no habla... A ver, nunca plantea, y encima en sus políticas con la ley bases lo hace aún más regresivo. El sistema impositivo de la Argentina tiene cuestiones regresivas, ¿sí? Y en esto coincido muchísimo con Moreno. A ver, tiene que ser un sistema impositivo progresivo. Y Milei, lo que hizo con la ley bases, sacándole los beneficios, los impuestos a empresas grandes que generan grandes riquezas y encima la mayoría extranjeras, no hace que eso sea progresivo. No, sí, y también una cosita pequeña con esto del pacto. Nosotros hace un año en la provincia de La Pampa eligió un gobernador peronista. Sí. Santa Rosa eligió un intendente peronista, hablando de... Hablando de la segunda ciudad más grande que tiene La Pampa, Pico eligió también un peronista. Sí. Y si vos tenés un Ejecutivo Nacional que está atacando las provincias, que ataca la coparticipación con la que esas provincias pueden crecer, y yo entiendo que está perfecto. El tipo defiende, el tipo defiende a los pampeanos. Eso que ellos dicen, que mencionan, también pasa acá en La Pampa, por eso está bueno también refrescar todo. Hay varios municipios que piensan que son o sea, que no son tenidos en cuenta como algunos municipios que son opositores, que son de los radicales y que son del PRO. Y bueno, y justo ese tema, bueno, hablamos de eso, entonces podemos decir que ha habido en los medios, y si no internamente, y no somos grandes, sabemos los aprietes que ha habido para firmar ese documento también. A ver, hacia los municipios. O sea, estamos, si hablamos en ese sentido, pasa lo mismo en todos los ámbitos. Pasa del nacional al provincial, del provincial al municipal, y ahí rediscutiremos de vuelta. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, respecto de lo que son los impuestos. Javier Milei ganó con una manda y es básicamente bajar la presión impositiva. Que lo haya hecho a través de la ley de bases de manera temporal con fines recaudatorios no quiere decirse que eso se vaya a mantener durante los 4 años. 30 años. 30 años para bajar impuestos necesitas dos elementos que son sustanciales en la economía. O sea, no es una superávit fiscal, cierro con esto, después me objetan todo lo que quieren. Superávit fiscal y en segundo lugar reducir el gasto público. Uno de los puntos del Pacto de Mayo era reducir el gasto público del 40% al 25%. Silioto no asistió. Ahora, Silioto tiene tiempo para sentarse con Juan Grabois, que no sé cuánto sacó en la provincia de La Pampa, pero no tiene tiempo para mínimamente sentarse a negociar con el tipo que sacó el 57% de los votos en la provincia. ¿Qué estamos discutiendo? Lo que pasa es que también, a ver, la provincia de La Pampa no tiene un déficit que discutir. Entonces, ¿para qué me voy a sentar a discutir un punto que yo no lo tengo? Pero es muy interesante, o sea, es aportar al país. Vos fíjate que los 10 puntos, yo me gustaría que el gobernador Silioto, por comunicado, que como sea, pueda decir por qué no fue el Pacto de Mayo y por qué está en contra de esos 10 puntos que claramente le harían muy bien al país. Bueno, hoy justamente en el partido, ahí en la calle Irigoyen, se hacía una charla planteando los 10 puntos y cuál era el impacto que iban a tener esos 10 puntos en la provincia de La Pampa. O sea, bueno, seguramente entonces tendremos quizás, no, obviamente no corresponde de todo lo que estamos acá, pero noticia entonces respecto por ahí a esa respuesta, ¿no? Está bueno. Te tomo un pedacito, Lau. Vos recién nos dijiste que se está haciendo una reducción de gasto público, ¿no? Hace menos de una semana echaron a un asesor de Milei por decir que el gasto no solamente era público, sino que también era empresarial y que también era el privado. O sea que no están saliendo del todo bien las cuentas como para decir, porque también dijo que convenía más echar antes que esperar a echarlos para seguir pagando más indemnizaciones. O sea, no sé si está del todo claro ese punto, ¿me entendés? A lo que voy. Vamos de vuelta al revisionismo. No está del todo claro el punto en un país que lleva 6 meses consecutivos de superávit gemelos, es decir, de superávit financiero y superávit en la balanza comercial. ¿Qué no está claro del todo respecto de tu pregunta? Yo a lo que voy es que el gasto público está,
Sí. Se cerraron secretarías, se cerraron direcciones, se abrieron nuevos ministerios y se cerraron ministerios. Pero lo que yo había entendido era que solamente se iba a quedar ahí, no iba a haber una pérdida del gasto o un gasto más grande desde el privado. O sea que nos está afectando a todos, no solamente afecta... Vos decís que subieron los costos empresariales. Exactamente, y que esos Y costos que lógico, empresariales están lógico. arrojando más gente sin trabajo, están arrojando... Es que es lógico eso, Juani, porque obviamente la economía, o sea, la inflación afecta a todo el mundo, la suma de las tarifas de energía afecta, obviamente, el combustible también afecta a todo el sector empresarial y comercial, eso sin ninguna duda. Creo que nadie lo va a poner en juego, es lo inmediato. El problema es que cuando vos agarrás y tenés que tomar medidas antipáticas, que obviamente va a repercutir en gran cantidad de la población, en la mayoría de la población, por supuesto el sector empresarial también, en lo inmediato vas a estar peor. O sea que está... Yo lo que voy es esto de que no entiendo por qué lo echaron. Bueno, eso yo no sé, eso fue acá mi amigo ¿Por Laureano. ¿Por qué lo echaron a Teddy? ¿Cómo es el apellido? Sí. Bueno. Teddy. Que dicho sea de Teddy paso, El osito de tiene buenas relaciones con todo el arco político porque tiene una foto con Alberto y con Massa, así que digo, no es muy exclusivo de la Libertad Avanza. que Ahora digamos. se lo sacan de O sea, encima. No. Digamos la verdad, digo Claro, cosas que no le mirá, gustaron. Lo digo hoy, ¿cuándo? Porque por como viene, en cualquier momento lo van a Creo poner que en duda a porque- Caputo también. Creo que es porque se pusieron con que le tocaron la suya, me parece que fue algo de eso. A ver, cuestión. Javier Milei hizo un tuit ayer diciendo o disparando básicamente dardos a 2 personas que estaban dentro del Consejo de Asesores. Uno de esos era Teddy. Entiendo que tendrá sus motivos para que Teddy no sea más parte del Consejo de Asesores Económicos. En lo personal, si me preguntás en específico por qué lo echaron, no lo sé. No La fue por verdad. las declaraciones de él. No. Podemos O sea, fue decir, justo de un día para otro, ¿viste? podemos decir Vos que decís fueron que las no declaraciones. fue la gota Podemos- de que rebalsó el vaso. esas declaraciones. Podemos decir que fueron las declaraciones. Ahora también se pueden haber peleado hace una semana atrás y las declaraciones terminaron. Pasa que la declaración también tiene que ver. A ver, a él le preguntan: ¿son los kirchneristas los que no la ven? La pregunta fue así. Y él dice: no solamente son los kirchneristas. Somos los empresarios y mis amigos empresarios quienes no la estamos viendo. Eso fue lo Sí, que él dijo. más allá de eso, obviamente, Es su punto- opinable de eso. Es En su una punto de persona. vista, él estaba trabajando como asesor en el Consejo de Asesores. Yo no veo ningún tipo de problema. Si él opina eso y eventualmente Milei ve que eso no es compatible con su función, no estará más en el Consejo y se termina. Claro, pero entonces tiene que ir con opiniones. Entonces, volviendo un poco para atrás a lo del Pacto de Mayo, volvemos a lo mismo. Pacto de Julio, Ah, Mayo. No, pero el pacto del no 9 es de una- julio, pacto no de es mayo Era del en 9 de Córdoba, julio. que fue en Tucumán. No es una opinión el pacto de No, mayo. pero internamente de no Sí. participar. Esto sí es una opinión No, mía pero- personal, es una opinión mía personal de por qué no participó. Yo entiendo que hoy por hoy el gobernador de la provincia defiende. Pero yo A no los pampeanos. soy representante del A ver, Partido históricamente Libertario, los digamos. gobernadores peronistas han defendido la Pampa. Pero también el votante de acá, de la provincia de La Pampa, puso a Milei en la presidencia, Está muchacho. bien. Sí, O sea, pero hay una también lo demanda de puso cambio. Yo no Silioto. Pero también lo pudo Silioto. Sí, Entonces sin también el duda. votante Bueno, tiene que entender cómo funciona. justamente, bueno, ahí está. ¿Qué Ese tiene es La el punto. Pampa para contribuir a que el país salga adelante? Es la pregunta. Genera divisas, ¿te No, parece no, poco? a ver, yo les tomo. Bueno, les tomo la prioridad- justamente- es una de las genera- provincias que más genera no divisas. la genera el gobierno provincial, la genera el sector productivo que trabaja y Sí. pone el hombro. A ver, yo los entiendo en el punto de, lo puso a Silioto en la gobernación de la provincia, lo reeligió, lo puso a Milei en la presidencia. Justamente eso exige de ambos bandos, uno proponiendo, el otro aceptando mínimamente tener una cuota de canal de diálogo. ¿Qué puede ser de bueno para la provincia darle completamente la espalda a Nación? Yo pregunto, ¿qué puede ser de bueno eso? A ver, siempre que hubo medidas que perjudicaban a La Pampa, los gobernadores les dieron la espalda. De hecho, ustedes hoy mencionaban los Kirchner, que esto del látigo billetera, y Berna se tuvo que plantar frente a Cristina y lo hizo cuando fue una medida que iba en contra de los intereses de los pampeanos. Así que si ellos calculan y ven que uno de esos puntos van contra los intereses de los pampeanos, y van a defender a los Te pampeanos. tomo que un gobernador pueda estar en contra de una decisión de un presidente y eso, yo lo dije en el anterior programa, está en la libertad de Silioto. Y de un En país eso, federal. Digo, Sí, sí, de tal cual, hacer sí. lo que... Ahora, mi punto es, Berna, cuando vino Alberto Fernández en el 2019 al Acto en la Laguna, él estuvo en el escenario con Cristina y con Alberto. No rompió el diálogo del todo. Se puede haber distanciado en virtud de que había medidas que eran antipáticas y no le gustaron. Ahora, ¿romper del todo el diálogo es positivo?
Yo creo Lo que son rompió gobiernos Milei distintos. antes, Lo o rompieron sea. antes diciendo que iban a. Entonces es una cuestión de reventar quién la lo provincia, rompe primero y quién no. Es compleja Es que, la respuesta, pero. Sí, es complejo y además yo te digo, para mí es difícil sentarse a dialogar con un tipo que te dice o vienen a firmar o los hago pelota. Entonces, si a vos te plantean ya un diálogo de esa entrada, no estamos hablando en términos de diálogo. ¿Milei dijo Yo eso? Yo creo que a mí me representa. A Entonces, mí me gustaría ¿Milei dijo eso? hacer el mismo planteo No con hacia esas los municipios palabras. de la provincia. Porque nos sumamos en ese debate y pasa, a ver, y de vuelta, volvemos a que tenemos que respetar la institucionalidad. Era muy importante, era un acto que tenemos que dejar la soberbia política de lado, tenemos que dejar las diferencias, y era tan simple como ir y dar un gesto de Pero es que si hubiese representatividad sido un federal. diálogo, hubiese convocado a los 19 gobernadores fueron. a generar los 10 puntos de manera consensuadas, no impuestas. ¿Sí? Y eso hubiese sido un diálogo real. Creo que Guillermo Franco se encargó, no sé, de dialogar con la gran mayoría La mayoría. de Sí, los pero gobernadores. también que entendamos que en un previo. departamento entre No, 3 o ya 4 eso no que eran solamente del PRO la ley y- se recolecta. Y no solamente eso, sino que previo a la firma de la ley de base y a la aprobación de la ley de base, se habían cortado las obras públicas y Franco habilitó la obra pública en el norte y el norte fue y firmó la ley de base. O sea, a ver, yo no entiendo eso. Eso es comprar un voto. Discúlpenme ustedes, pero yo no entiendo cómo comprar un voto. Pero la discusión respecto de la obra pública, en lo que, por lo menos yo que lo No, vengo la siguiendo- discusión no es la obra pública. La No, discusión no, es no, por comprar o no comprar pero el digo, voto. vos decís comprar un voto y parece ser como que fue una medida que se tomó a lo último para conseguir los votos en la votación. Javier Milei viene hablando en contra de la obra pública prácticamente desde que apareció en televisión, y en el marco del ajuste que tuvo que hacer, una de las primeras cosas que tocó fue eso. Tema grave. Entonces, yo lo que digo es, se trataba de una política que él necesitaba justamente para poder alcanzar el orden en las cuentas, o se trataba de un intercambio de votos. Yo no creo que sea tan simple como eso. Que está la Yo obra creo que pública sí. y la obra pública, porque está la obra pública que le hace bien a la Pampa, a los habitantes, ¿no? Como es el IPAB, que le brinda su hogar a la gente, y eso me parece perfecto. Y está la obra pública del megastadio, ¿no? Que todavía estamos esperando. ¿Cuántos años va a cumplir? No sé, No sé, 17. yo ya dije que el próximo Creo que año le le voy van a a poner- festejar Creo con que la mi hijo va a ser torta de mayor. cumpleaños Pero y le eso. pusieron el techo. Ah, che. bueno, vamos de a Le poco. van a poner un vestido y le van a festejar los 15. Bueno, Ustedes quiero hacer nunca, una pregunta nunca más. entendieron que a los pampeanos no pueden poner un techo. Quiero no hacer tenemos una límite. pregunta Muy más bien. que me la respondan ustedes en base a su definición doctrinaria, su definición ideológica. Hablemos del municipio. Luciano Di Napoli, para ustedes que están dentro de la gestión o que están dentro de lo que sería el peronismo en la provincia de La Pampa, ¿es peronista o es kirchnerista? Hoy en día, y él lo hizo de público conocimiento, es Di Napoli. Él lo dijo no hace mucho, que iba, creo que, no sé si armó ya la línea o no sé, pero que... como Línea que, de conjunto de unidades básicas, una cosa así, ¿no? Sí, algo así. Claro. Así que no, creo que un poquito también se está despegando de la cámpora, me parece a mí, por lo menos por los dichos que él dice. Ahora, si logran que venga acá, tengo pregúntenselo una- a él. Podríamos Lo vamos a invitarlo, invitar, ¿no? lo vamos a invitar. Sí, lo vamos Está a invitar. invitado, está Sí, invitado. Si Para viene, cuando quiera si Luciano, viene, por cuando favor, quiera, por estás supuesto, invitado. Por supuesto, sí. Luciano Di Napoli, estás invitado a nuestro programa. Cuando quieras venir, te estamos esperando. Te estamos esperando, te vamos a esperar con una cálida bienvenida. Nada, pero hay una pregunta interesante que por ahí que me gustaría dejar acá. Hay mucho pampeano, peronista pampeano, que constantemente se autodefine como peronista no kirchnerista. Digamos, en cierta manera, por ahí si charlando, ¿qué significaría eso? O sea, vamos llevado a una forma de implementación política, a lo mejor, o es simplemente a los hechos de decir, en cuanto, no, yo no me identifico con Cristina y, bueno, la cámpora en general, o es más hacia también políticas. Que te dicen, yo soy peronista, ¿no? Que no No, kirchnerista. sí, claro, uno también que te lo dice con el voto también, algún votante también te lo dice. Creo que un poco de ambas. Un poco tiene que ver con la representación electoral, Sí. sí, quizás, y de política, en esto de que el kirchnerismo en su momento, no voy a hablar en esto, sino más por ahí del gobierno de Cristina, hubo algunas medidas que perjudicaban a La Pampa y la perjudicaron realmente, y eso fue por ahí lo que hace que algunos pampeanos digan yo soy peronista, no kirchnerista. Y otro lado es que esto que dije hoy al principio de no podemos comparar el peronismo con el kirchnerismo, pero fundamentalmente yo hago una salvedad acá que el peronismo trascendió a Perón
y armó una organización estructural que se convirtió en un movimiento en base a la doctrina peronista. El kirchnerismo tuvieron políticas quizás más cortoplacistas, y esa es la gran diferencia que tuvo con el peronismo. A ver, no niego que haya habido quizás en algún momento intenciones de armar un partido, pero la realidad es que nunca lo hizo y siempre estuvo dentro del Partido Justicialista y se identificó con el Partido Justicialista, y sus ideas partían de la base de la doctrina peronista. Entonces, hoy, para dejarlo bien en claro a la gente que nos está escuchando, o que nos va a escuchar, mejor dicho, peronismo y kirchnerismo transitan por carriles distintos. Hoy el kirchnerismo casi, yo creo que... No existe. El kirchnerismo no existe más, esa es la definición. Digo que no existe. Muchos de sus referentes hoy se despegan viendo un poco esto de... Y creo que en esto de que te digo que no logró trascender el kirchnerismo, va a morir el kirchnerismo cuando mueran los kirchneristas, cosa que no sucedió con el peronismo. Sigue siendo una línea interna dentro del peronismo. Sí, y también el peronismo, yo creo que tiene un nuevo crecimiento, porque también las nuevas juventudes, se está volviendo a leer esto de la comunidad organizada, la doctrina de Perón, las 20 verdades, algo que uno cuando las escucha y las empieza a entender, dice, no, yo soy peronista, por eso siempre digo que... Nos esperamos para debatir mucho, entonces, teóricamente. Sin ánimo, digamos, de fuera de joda, no quiero que suene chicana, pero pregunto, digo, ¿no piensan, o si lo piensan, que medio como que ya quedó las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes de ahora, no quedó como anticuado ya hablar de 50 años atrás, doctrina, Perón, es que cuando... o piensan que así todo, digamos, hay un movimiento renovador que sigue manteniendo esa bandera? Es que cuando vos lo decís así, tenés razón, es verdad. Pero cuando vos escuchás la doctrina y la sentís y te das cuenta de que está cada vez más actualizado, vos decís, no, loco, lo que estuvieron hablando hace 50 años atrás, está volviendo a pasar ahora. Entonces vos decís, no, claramente no quedó en el tiempo. Se va actualizando, hay nuevos dirigentes, hay nuevas personas, hay nuevas caras, pero yo creo que el eje en sí de esto de la libertad individual, la libertad económica, poder, digamos, los derechos de los trabajadores y demás, hoy por hoy, está más fresco que nunca. ¿Sí? Después la cara que se le ponga, allá. Las personas somos circunstanciales, las ideas el movimiento es lo que queda, ni hablar. Quería hacer una pregunta sobre eso. ¿Qué pensás, Cele? Después de Sergio Silioto, ¿quién crees que es el conductor del peronismo en La Pampa? Obviamente figuras que estén presentes, ¿no? Digamos, sacando a Carlos Berna y bueno, ya los más conocidos. A ver, quiero resaltar mucho esto para zanjar algunas confusiones. Sergio Silioto hoy claramente es el conductor del peronismo en La Pampa, puesto, elegido y sostenido y apoyado por Berna. No es Silioto Berna, ¿sí? Así que quiero dejar en claro eso. ¿Qué será después de Silioto? No lo sé, chicos. Falta todavía bastante en este país. ¿Creen que se proyecta a nivel nacional? No, es que hoy, en este país decir qué es lo que va a pasar en 4 años es imposible, porque en un minuto te pasan cosas que podrían haber pasado en 10 en otro país. Tal cual. Claro. Y la realidad es que también desde la militancia estamos más preocupados, a menos voy a hablar por mí, siendo que ocupo un cargo hoy en el Ejecutivo y siendo que soy militante desde la gestión y desde la militancia, estoy más preocupada por ver de qué manera le puedo hacer al pampeano un poquito más fácil la vida que quién va a ser el candidato de acá a 4 años. Tal cual, eso obviamente por ahí hay... pero alguna persona le puede despertar interés, pero habla un poco que... de estar carente de dirigentes políticos, porque si vos tenés un dirigente, así falten 4 años, falten 2, hay gente que trabaja y se va perfilando, ¿no? hacia ciertos objetivos electorales o lo que fuese. Pasa, ¿no? Que hoy el peronismo en qué se va a perfilar si son gobiernos. Repregúntenle a Gaby quién va a ser el de la UCR. ¿Quién va por la UCR? Nosotros estamos también con una discusión adentro. Va por el Frente Libertario la UCR. No. Creo que se tiene que discutir eso. Por eso cada partido hace autocrítica, busca esa renovación, esa frescura, me parece. Y como lo hablamos tantas veces, lo que Javier Milei trajo a la política, ¿no? Esa discusión de para adentro, a ver qué tiene cada uno para aportar o no, si están a favor o en contra, ¿viste? Hay como varios pensamientos encontrados, creo yo, en todos los partidos, ¿no?
Cele, por ahí una pregunta muy breve, por ahí con el tema de estás en la Secretaría de Trabajo y en general tenés obviamente cercanía con el tema del sector trabajador o la población en general, si por ahí se han discutido puertas dentro del peronismo o por lo menos han tenido oportunidad, este revisionismo que se está haciendo acerca de la compatibilidad de los planes sociales, qué están pensando al día de hoy, si creen que está bien, que está mal, lo que quieras opinar respecto del tema, bienvenido. A ver, sí, nosotros por lo menos dentro de la Secretaría de Trabajo sí opinamos todo el tiempo, estamos hablando, discutiendo, repensando, planteando cosas. Los planes sociales en su momento fueron fundamentales. En el 2001 fue lo que prácticamente hizo que la mitad de la población argentina no cayera en desgracia. Los movimientos sociales fueron y son todavía hoy en día fundamentales en algunas cuestiones, siguen sostener grupos sociales que hoy en día están vulnerados, ¿sí? Y lo que sí puedo hacer una crítica es en el abuso que se hizo quizá de los planes sociales, y en esto meto, a ver, que tanto le achacan al peronismo o al kirchnerismo. Macri lo duplicó y Milei les aumentó. No en cantidad, sino está claro que es un error. Monetario. Está claro que es un error de nuestro espacio, es una autocrítica, obviamente, y creo que Milei, obviamente, está haciéndolo en un corto plazo, al menos lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pan de hoy, hambre para mañana, ya no es una política que sirva a nivel nacional y que sí tiene un contenido humano tremendo. Uno dice, sí, les estamos acercando un financiamiento a la gente, pero ¿verdad? Sí. Lo que hay que solucionar acá de fondo es oportunidad en educación, es oportunidad en salud, es oportunidad en el desarrollo y crecimiento, en poder eventualmente tener una economía sana para trabajar y ganarse la vida y hacer lo que quiera, deshacer a gusto y pechere. Y que creo que la gente, ¿no?, lo que se queja no es de la falta de claridad, ¿no? Porque la gente no sé si está en contra de los planes sociales, está en contra de cómo lo manejaron, ¿no? Que hubo varias agrupaciones políticas que agarraron esos planes para hacer política clientelismo, digamos. Eso me parece lo que a la gente no le gusta. Después se podrá debatir qué programa le hace bien a la gente y cuál no, ¿no? Creo yo que la asistencia se necesita, ¿no? Y esto lo dejo claro en el territorio. Sí, se necesita, es fundamental. No tiene que ser la única, tiene que estar acompañada después con políticas que generan un crecimiento productivo y económico para que quienes en un momento fueron asistidos puedan salir de ese círculo e insertarse laboralmente. Quiero cerrar con esto porque, bueno, pretendo dejarlo en claro. Javier, desde que empezó a aparecer en televisión, dijo que en el proceso de ajuste que él tenía que hacer, tenía que darle contención mínimamente del Estado a los más vulnerables y que en parte eso lo iba a hacer a través de capital humano, entre comillas. Lo que quiero decir es, ha sido coherente o consistente con esa idea y tiene asidero desde la teoría en el mundo liberal a través de algo que se llama la ética de la emergencia. ¿Sí? No es que está completamente desprendido del liberalismo dar asistencia a los más vulnerables. Ahora, lo que importa es el largo plazo, hacia dónde vamos. Si podemos transformar esos planes sociales en puestos de trabajo genuinos. Esa sería más o menos la idea, y yo creo que en eso, mayoritariamente uno de los pocos temas, es donde más hay consenso dentro del arco político, creo yo. Sí, tal cual. Bien. Sí. Bueno, estuvo buenísimo, ¿no? Sí, a ver, me gustó. Le agradecemos a Cele que se bancó todas las preguntas. Sí, la sí, verdad, sí, espectacular, sí, espectacular. Bueno, yo celebro. acá inauguré. Muy bien, Inauguré. muy bien. Invítalos a todos, dejar la invitación para que vengan A un todos. mensaje a todos los Para que compañeros. vengan a todos los todos, compañeros. que vengan. Sí, que vengan. Las puertas están abiertas para todos. Nah, yo Esperamos, celebro esperamos. Todos muchísimo y todas. que se den estos espacios, que podamos debatir de esta manera, que nos podamos decir las cosas que nos queremos decir y las cosas que queremos saber, porque todos, entre todos vamos armando algo. Se nos terminó el tiempo, así que los esperamos el próximo miércoles. Así que bueno, como dice acá mi amigo, hay muchísima tela por cortar, Sí. así que los esperamos en el próximo programa. Chao, chicos.